Muy buenos días, estimados estudiantes. Me presento, soy la magíster especialista María Isabel Albino Vales. En esta oportunidad vengo a poder compartir con ustedes un tema muy importante que es epidemiología de la caries dentaria, aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César Vallejo. Muy bien, por favor les voy a pedir mucha atención porque es un tema bastante interesante y muy relacionado con todo lo que es nuestra carrera, ¿no? Como cirujanos dentistas, ya que es un tema muy común, una data que a diario vamos a tener que revisar para realizar nuestros procedimientos, para realizar investigaciones, para aplicar protocolos, ¿no es cierto? Acorde a lo que vamos a mostrar el día de hoy. Recordemos que la epidemiología es un tema fundamental dentro de ciencias de la salud, ¿no? Y hablamos de caries dentaria específicamente porque es la enfermedad más prevalente dentro de todo lo que es salud bucal. Entonces, vamos a prestar atención y poder recoger lo más importante y llevarnos a casa lo que, lo que nosotros consideremos fundamental para un ejercicio de nuestra profesión, en el caso de ustedes, a futuro, ¿no? Y por qué no en la actualidad cuando realicen sus prácticas preclínicas y clínicas. Recordemos que tenemos que sentar bien las bases para poder realizar, ¿no? Nuestras prácticas asistenciales. Muy bien, entonces vamos a ver dentro de este tema, que es la epidemiología de la caries dentaria, tenemos como resultado de aprendizaje, analiza los fundamentos teóricos y maneja adecuadamente el perfil epidemiológico de caries dentaria. Y la evidencia del aprendizaje va a ser el análisis individual de una lectura dirigida que al final se les va a indicar. Muy bien, el contenido, epidemiología, características, medidas epidemiológicas, índices indicadores epidemiológicos en salud bucal, definiciones de términos utilizados en la epidemiología de la caries dental, estudio de carga global de enfermedades bucales, CPOD, CEOD. Vamos a entrar también a una página muy importante dentro del Ministerio de Salud, que es REUNIS, que está íntimamente ligado al tema de hoy, que vamos a saber aprovechar esa página para poder extraer los datos que a nosotros nos van a interesar. Vamos a ver también sobre epidemiología de la caries de infancia temprana en Perú y algunas recomendaciones y conclusiones finales para poder dar el cierre de esta sesión. ¿Sí? Muy bien. Continuando, vamos a hablar en primer lugar, si estamos hablando de epidemiología de caries dentaria, tenemos que hablar en primer lugar respecto a epidemiología, que es el tema principal, el tema eje, el centro alrededor del cual va a girar, ¿no? Toda nuestra temática. ¿Sí? ¿Qué es la epidemiología? ¿No? Es una disciplina, miren ustedes, es una disciplina que va a estudiar qué cosa, me dice la distribución y la frecuencia de los eventos de salud, mira, de los eventos de la salud y de las variaciones del proceso salud-enfermedad en grupos sociales, espacio-población y los factores ambientales y sociales que la determinan. Quiere decir que esta disciplina, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a estudiar cada cuánto se producen estos eventos de salud, cuándo se producen, cómo se producen, por qué se producen, la data que está relacionada a estos eventos de salud, a estas variaciones que puede haber en el proceso entre la salud y la enfermedad en una población. Y también podrá ser en un individuo también. ¿Y cuáles son los factores ambientales y sociales que las determinan? Y estos factores ambientales y sociales seguramente que ustedes ya en su cabecita estarán consolidando estos conceptos y dirán, doctora, si está hablando de factores ambientales y sociales que determinan o que hacen más probable que una enfermedad se pueda dar o se pueda desarrollar, estamos hablando de los factores de riesgo, que en otros también los llaman los factores determinantes, ¿no es cierto? Entonces, miren todo lo que la epidemiología nos va a ayudar a saber. ¿Cómo es que esta enfermedad se va a presentar o un evento o algo que sucede en este proceso de salud-enfermedad? ¿Cuántas personas se están afectando? Cantidades, medidas específicas relacionadas a esta disciplina. Entonces, la epidemiología nos va a ayudar a poder entender el porqué. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos en una época que a todos nos tocó, que fue el COVID? ¿Se acuerdan del COVID-19?
¿Y de dónde sacaban la data de cuántas muertes había al día, cuántos pacientes dados de alta, cuántos recuperados, en qué estado estaban, en qué región del país se presentaba mayor cantidad de muertes o tasas, porque también hablábamos de tasas, tasas de mortalidad, ¿no? ¿Se acuerdan? De todo eso se encarga la epidemiología y en el Ministerio de Salud existe un área, un despacho que se encarga de todo lo que es la epidemiología. Y esta data que nos presentan a nosotros en nuestro país, tienes tu acceso y ahora lo vamos a ver. Y así como nosotros a nivel de país tenemos, también a nivel del mundo, ¿quién será la entidad encargada de recolectar la data para luego distribuirla y que nos ayude de repente a mejorar la situación entre el proceso de salud y enfermedad, que nos ayude en todo lo que son las políticas en cada país respecto a la enfermedad o cómo podemos mejorar la prevención de algunas enfermedades? ¿Quién lo hace? ¿Se acuerdan por ahí alguna idea? La Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la epidemiología nos ayuda mucho, no solamente a nivel de región, de país, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? Porque nos va a brindar esa data que nosotros requerimos, como les dije, para aplicar políticas, ¿sí? Y nosotros sabemos que estas políticas que están relacionadas a la epidemiología tienen que ver con ¿qué? Con salud pública. ¿No es cierto? Con esa disciplina también, ¿no? Esa área que se encarga de estudiar las enfermedades con mayor cantidad de personas afectadas, ¿no es cierto? Y ya poco a poco vamos a ir definiendo algunos términos que en epidemiología van a ser muy frecuentes, ¿ok? Ahora, ¿qué características tiene la epidemiología? Nos dice que la epidemiología es la ciencia que estudia cómo se distribuyen, me dice ahí, las enfermedades y otros eventos de salud en poblaciones humanas, sus patrones de ocurrencia y los factores determinantes de esos patrones. Y ya habíamos hablado de que estos factores son los factores de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de caries dental, ¿no? ¿Cuáles serán sus patrones de ocurrencia, doctora? ¿Habrá más en hombres o en mujeres? ¿En qué edad se presenta más la enfermedad? ¿No? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la caries dental? Que vamos a hablar más adelante y vamos a recordar teoría de caries dental, ¿no? Actualizada y basada en evidencia, obviamente, ¿sí? ¿Qué más? Los métodos epidemiológicos, dice, se utilizan para describir un evento de salud en una población, identificar las causas, el porqué y planificar y evaluar las medidas de prevención y control necesarias. Claro, yo quiero saber el porqué de la enfermedad, pero también porque quiero saber la causa, porque yo tengo que darle una respuesta a esa causa para controlar la enfermedad o para erradicarla. En caso de la caries dental se cura, chicos, no, ¿no es cierto? Pero sí se maneja y se controla. Pero va a depender de qué factor se haya desarrollado esta enfermedad para yo poder controlarla y manejarla. Y para eso, ¿qué tengo que saber sobre sus factores de riesgo? Tengo que saber la situación. En esta población, la cantidad de personas que tienen esta enfermedad es alta o es baja, es considerado un problema de salud pública o no. Y les comento ya desde ahorita, la caries dental es una enfermedad no transmisible con mayor cantidad de población afectada a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Entonces, la epidemiología nos va a ayudar un montón para poder sugerir, crear, planificar, no solamente cómo tratar y manejar la enfermedad, sino también, principalmente, con visión al futuro, cómo prevenirla. ¿Sí? Entonces, la epidemiología se divide en dos áreas, un área descriptiva, ¿no es cierto? Y un área analítica. La epidemiología descriptiva se encarga del estudio de la distribución del tiempo, espacio y persona. ¿Cuándo sucedió la enfermedad? ¿Dónde sucedió la enfermedad? ¿Quién se enfermó? Y la epidemiología analítica se encarga ya de lo más específico, de analizar datos, ¿no es cierto? Por eso se llama epidemiología analítica, donde vamos a evaluar, por ejemplo, los factores de riesgo de una enfermedad. ¿Y qué tengo que hacer para crear la prevención y la promoción de la salud frente a ese problema? ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar también de las medidas epidemiológicas, ¿no? La proporción dice cuantifica la probabilidad o riesgo de contraer, mira,
la incidencia o de tener prevalencia una enfermedad en una población definida en un punto específico del tiempo o en un periodo de tiempo. Esa es la definición de proporción, ¿no es cierto? Donde vamos a tener dos tipos, la incidencia y la prevalencia. Cuando nosotros hablamos de incidencia, ¿no es cierto? Y abajo está, ¿no? Estamos hablando de la frecuencia de casos nuevos de una enfermedad. Y en cambio, cuando hablamos de la prevalencia, que medimos la cantidad de casos nuevos y antiguos de una enfermedad en una población en un momento o en un periodo de tiempo determinado. ¿Mm? ¿De qué más vamos a hablar? De medidas de mortalidad. ¿A qué se llama mortalidad? La frecuencia del evento de la muerte en una población. Es lo que hablábamos durante el COVID, ¿se acuerdan de las tasas de mortalidad? Y también tenemos medidas de probabilidad, perdón, de morbilidad, que describen la frecuencia de los eventos de enfermedad y de discapacidad. Que en nuestro caso, doctores, ¿qué vamos a estudiar si estamos hablando de epidemiología de caries dentaria? ¿Medidas de mortalidad o medidas de morbilidad? Morbilidad, porque a mí me va a interesar saber la incidencia y me va a interesar saber la prevalencia. ¿Ok? Ahora, existen dentro de la epidemiología índices o indicadores epidemiológicos. ¿Y qué son esos índices o indicadores epidemiológicos en salud? Son datos que yo puedo comparar, que me sirven para evaluar una situación de salud de manera individual o de manera poblacional, de manera comunitaria. Es una unidad que me va a permitir que dice cualificar o cuantificar un evento epidemiológico. Un evento epidemiológico que hemos dicho que es un evento en el proceso de salud-enfermedad, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la característica de este índice o indicador? Que es comparativo a nivel mundial, porque existen muchos índices e indicadores. Sin embargo, sabemos que como ente rector tenemos al OMS y los índices que plantea el OMS para todas las enfermedades son de lectura mundial y son comparativas, son métricas que me van a servir para medir, para estandarizar, para crear proyectos. Doctora, de repente, no sé, me estoy imaginando, y esto ya lo deben de conocer, ¿no? Y me estoy adelantando un poquito, ¿no? De repente yo quiero saber que el índice que mide caries según la OMS, ¿no es cierto? El oficial, en Perú, por decir, es 4 y en Dinamarca es 1. ¿Qué quiere decir? Que la salud bucal o relacionada en el país de Perú, ¿no es cierto? No es tan buena como la que existe en Dinamarca porque el índice o indicador que mide caries dental en mi país es más alto que en el país de Dinamarca. Entonces me permite generar comparativas. ¿Por qué? Porque son de comprensión mundial. ¿Me entienden? Entonces, estos índices me van a ayudar mucho para evaluar la situación de salud de un país, ¿no? Puede ser también una persona. Doctora, el índice de caries según la MS para Juanita es 1 y para Pepito es 5. ¿Qué quiere decir, doctora? ¿Quién está enfermo? Pepito, porque tiene 5. Su índice de caries es muy alto. Ya lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar porque es bueno que ustedes conozcan estos términos básicos, que se relacionen. ¿Por qué? Porque van a haber investigaciones, de repente por acá alguien se anima a hacer de repente un estudio epidemiológico relacionado a caries, de repente relacionado a enfermedad periodontal, de repente relacionado a cáncer oral, ¿no? Porque las enfermedades bucales no solamente tengo a caries, estamos estudiando hoy caries, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos desmenuzando la parte de epidemiología, pero no significa que sea la única enfermedad bucal que tenga estudios epidemiológicos, ¿no es cierto? Entonces hay muchos. Hay particularidades que en nuestro país de repente no se ha tocado. De repente por ahí me dirán, por ejemplo, en tenemos caries dental de infancia temprana, ¿no? Y de repente, doctor, hay pocos estudios en caries de infancia temprana, de repente deberíamos aumentar o deberíamos mejorar los que ya tenemos, ¿no? Entonces ya sabemos que es hasta los 5 años, 11 meses, y por ahí estamos recordando un poquito de teoría de caries. O caries dental de infancia temprana severa, hasta los 3 años. Doctora, no hay de 0 a 3, no he visto muchos casos, de repente ese va a ser mi estudio. ¿Sí?
Entonces, vamos relacionándonos con estos temas que son tan importantes y que de repente por ahí a alguien se le prende la chispita de la investigación y con esta base va a empaparse más y sale de repente un tema para tu tesis, ¿no? Es bastante interesante y no es difícil, ¿no? No hay que verlo así. Vamos a tratar de hacerlo lo más básico para que más adelante ustedes puedan poder desarrollar más este tema. Muy bien. Ahora, como ya les había dicho, índices indicadores hay para caries, para enfermedad periodontal, para cáncer, para el entulismo, ¿no es cierto? Hay muchos. Pero el día de hoy estamos hablando específicamente de índices e indicadores de caries dental. ¿Y cuáles son estos? Tengo, por ejemplo, el COD, que es el índice que mide dientes, ¿no es cierto? Porque dice de dientes cariados extraídos, obturados. Tengo el COS, que es lo mismo, pero por superficie. Acuérdate que el diente tiene superficies, las molares, oclusal, proximales, lingual, vestibular y palatino. ¿No es cierto? Por superficie. Ahora, SOD y COS se miden en dentición primaria o temporal y el CPOD y el CPOS es lo mismo, pero en dentición permanente. ¿No es cierto? También hay un índice de estado del diente y necesidades de tratamiento. Pero la OMS, ¿qué índices utiliza? Estos de acá, el CEO y el CPO, sea D o sea S. Y lo que mundialmente en todos los países utilizan es ese, pero es el único, no, no es el único, pero es lo que utiliza la OMS y es a lo que nosotros más nos pegamos porque nuestros estudios son de carácter académico, ¿no? Obviamente. Muy bien. Definiciones de términos utilizados en la epidemiología de la caries dental. Vamos a hablar de algunos conceptos que de repente por ahí o términos que en las lecturas, en la literatura, en las investigaciones tú vas a tener que entender. Hablamos de experiencia de caries. ¿A qué llamas tú experiencia de caries? Me dice número de dientes o superficies. Acuérdate que nuestros índices epidemiológicos miden dientes o superficie de dientes de superficie con lesiones cariosas, ¿no? En un umbral específico, restauraciones o dientes perdidos debido a caries acumulados por un individuo hasta un momento determinado, porque acuérdate que estás hablando de experiencia pasada de caries. Ojo, experiencia. Y no solamente estamos hablando si tuvo o no lesiones, también estamos hablando de restauraciones o dientes perdidos debido a caries. O sea, todo entra ahí. ¿Qué más? Incidencia de caries, número o proporción, que estamos recordando la terminología que hemos detallado, de individuos con caries nuevas o en progresión en un momento dado, porque acuérdate que la incidencia son señales, eh, lesiones nuevas, ¿no es cierto? Incidencia. ¿De qué más vamos a hablar? De riesgo de caries. El riesgo, dice, es la probabilidad de que aparezcan o progresen las lesiones de caries si las condiciones se mantienen constantes durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Es el riesgo de caries lo que ustedes evalúan, lo que seguramente en su historia clínica van a encontrar, la evaluación de riesgo de caries. ¿Y por qué es importante la evaluación de riesgo de caries? En la parte clínica para poder determinar la fase de mantenimiento de tu paciente. ¿No es cierto? De repente es de riesgo bajo o de riesgo alto, ¿no? Y es importante esta evaluación. ¿Qué más? Prevalencia de caries. Si incidencia eran casos nuevos, solo nuevos, la prevalencia, ¿se acuerdan que era? Número proporción de individuos con caries en una población determinada, en un umbral específico, en un momento determinado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente voy a hablar de las lesiones nuevas, sino también de las pasadas. Factor determinante de riesgo de caries. Un factor, dice, es un factor ambiental, conductual, biológico, confirmado, dice, por una secuencia temporal, generalmente en estudios longitudinales, que de estar presente aumenta la probabilidad de aparición de caries. Un factor ambiental, conductual o biológico. Por ejemplo, un factor biológico para la aparición de caries. Doctora, un factor biológico, las fosas y fisuras profundas. Sí, es un factor biológico inherente. Un factor ambiental, doctora, un factor ambiental.
los hábitos alimenticios de la familia. De repente el niño recién está con erupción de dientes, alimentación complementaria y esa familia todos los días toma gaseosa. Entonces el niño que está haciendo alimentación complementaria, ¿qué va a tomar? Gaseosa. Es un factor ambiental. Un factor conductual, cepillado, hábitos de higiene oral. Mm. Si toda la familia no se cepilla, obviamente que al niño no lo van a cepillar. Entonces son factores de riesgo de caries o factores determinantes que hacen más probable que la enfermedad aparezca. ¿No? Muy bien, ya sabemos algunos términos utilizados y ahora vamos a hablar sobre caries dental, ¿no? Porque estamos hablando, doctora, de epidemiología, estamos hablando de términos de incidencia, de prevalencia, de morbilidad, que son datos de morbilidad. Pero vamos a retroceder un poquito porque, doctora, vamos a refrescar lo que es el concepto de caries dental y un concepto nuevo. Nos quedaremos con ese concepto que muchas veces lo he escuchado actualmente y hay que corregir. Nos dicen que la caries dental es una enfermedad infecto-contagiosa. ¿Será cierto ahora? No, ¿verdad? Entonces, la caries dental es una enfermedad no transmisible. Ojo, enfermedad no transmisible, asociada a qué? Me dice a una disbiosis. Doctores, ¿qué es disbiosis? La disbiosis es un desequilibrio. ¿Se acuerdan cuando hablaban ustedes del concepto de una persona sana? ¿Cuándo una persona está sana? Cuando en su cuerpo hay homeostasis. ¿Y qué es homeostasis? Es el equilibrio interno. Pero ¿qué pasa si en tu cuerpo hay un desequilibrio, una disbiosis? Quiere decir que algo no está funcionando bien. Por eso dice que es una enfermedad no transmisible asociada a una disbiosis, un desequilibrio de la biopelícula dental, del famoso biofilm, ¿no es cierto? Que tiene un porcentaje, ¿no? Equilibrado de bacterias, ¿sí? ¿Y por qué este porcentaje equilibrado de bacterias se ha desequilibrado y se ha desordenado? ¿Por qué? Porque hay exposición a azúcares libres. ¿Qué quiere decir? Que estas azúcares han modificado la composición de ese biofilm. ¿No? Y dice que esta exposición a azúcares libres está estrechamente vinculada a estilos de vida y comportamiento perjudicial. ¿En qué estilo de vida y comportamiento relacionado al azúcar me puede perjudicar? Patrones alimenticios, costumbres. ¿Mm? Ahí está, inadecuados. Patrones alimentarios inadecuados. ¿Por qué? Porque la enfermedad de caries dental es una enfermedad multifactorial, cuyo principal factor que determina la enfermedad es el azúcar. Doctora, ¿y qué hay otros factores? Por supuesto, es multifactorial, no solamente es el azúcar, presencia o ausencia del flúor, enfermedades sistémicas que comprometan la secreción salival. ¿Mm? Factor económico, hay estudios que revelan que cuanto más bajo sea el estrato socioeconómico en el que se encuentre la persona, es más probable que desarrolle la enfermedad de caries dentaria. Otro factor es el nivel cognitivo, el nivel de instrucción. Cuanto más educación está más o menos relacionado a que hay menos enfermedad de caries dentaria. Más conocimiento, menos enfermedad. Entonces, si te das cuenta, es una enfermedad multifactorial no transmisible. ¿Por qué es no transmisible? Porque tú no puedes transmitir qué cosa, comportamientos. Tú no puedes transmitir los comportamientos con las bacterias, con el pH, no, no se puede transmitir todo eso. Por eso es no transmisible. Por eso cuando dicen es una enfermedad infecto-contagiosa, puedes contagiar varios factores, no se puede. Doctora, pero las bacterias, los estreptococos mutan, sí, sí, claro, los estreptococos, pero la caries dental no se da solamente por estreptococos, porque se da por hábitos, principalmente por la exposición al azúcar. Por eso se dice como es multifactorial y no puedes pasar todos los factores que determinan la enfermedad,
es no transmisible. Ujú. ¿Los comportamientos se transmiten? Yo creo que sí, ¿no? Como yo les decía, los ejemplos. En una casa, la familia está acostumbrada a tomar gaseosa. El niño también va a tomar gaseosa, obviamente, ¿no? Entonces, eso sí, pero lo demás, porque es multifactorial. Esta es una publicación muy bonita. Me gustaría, y acá les he dejado la cita para que ustedes la puedan revisar. Es una publicación de Jackaman del 2022 donde nos habla del concepto y del manejo de la caries, ¿no? Nos habla de lo que ya habíamos comentado, que la enfermedad es una enfermedad, ¿no? Que tiene patrones alimentarios, que tienen un alto consumo de azúcar y inducen, ¿no? A este desequilibrio. El azúcar produce la disbiosis, un desequilibrio en la conformación del biofilm. Y es por eso, nos dice, ¿no? Que existe un equilibrio en la dinámica de la mineralización de los tejidos dentarios, porque tú sabes que en tu boca está en constante desmineralización y remineralización. Sin embargo, cuando hay un alto consumo de azúcar, ¿no es cierto? Es en condiciones de acidez, ¿no? Netamente, ¿qué es lo que se va a producir? Remineralización cuando hay mucha acidez, no, lo que más se va a producir es desmineralización. Lo que debía estar en equilibrio entre una pérdida y ganancia de minerales, ahora por el alto consumo de azúcar va a haber una baja ganancia de minerales y más pérdidas, ¿no es cierto? Y como resultado, ¿qué es lo que hay? La aparición de la lesión cariosa, cuyo signo principal es pues esa lesión, ¿no? El signo principal de la enfermedad. Cuando tú te das cuenta que una persona tiene caries dental, cuando ves el signo inicial. ¿Y cuál es el signo inicial? La mancha blanca, ¿no? La mancha blanca ya te indica, pero no quiere decir que la enfermedad recién comenzó. Ojo, eso lo tenemos que tener en claro. ¿No es cierto? Dice, las características de la caries dental con otras enfermedades no transmisibles, como los desórdenes metabólicos, la obesidad, diabetes tipo 2 y desórdenes cardiovasculares, es la pérdida de dientes asociada a las enfermedades sistémicas. ¿No es cierto? Entonces, la caries dental, le dice, y otras enfermedades no transmisibles, ¿no? Se producen por estilos de vida que están relacionadas a un alto consumo de azúcar. A nivel individual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que se debería hacer? La restricción, ¿no? Del consumo de azúcar, una dieta saludable, un control de biofilm, ya sabemos que el control de biofilm con buenos hábitos de higiene oral y también controles periódicos, porque la enfermedad no se cura, ya lo hemos dicho, se maneja y se controla, ¿no? Una educación efectiva, cambios en esos comportamientos, en esos hábitos, ¿no? Evitar siempre, como acá dice doctora, pero acá dice evitar el manejo exclusivamente restaurativo. Claro, la enfermedad de caries dental no tiene un manejo exclusivo restaurativo. Vamos hacia la parte preventiva promocional con un diagnóstico temprano, con un control no restaurativo de lesiones en cuanto se pueda, ¿no es cierto? Y a nivel comunitario, políticas públicas, incorporación, ¿no es cierto?, de la caries en los programas de enfermedades no transmisibles, ¿no? Vamos a hacer también que existan políticas que prohíban el alto consumo de azúcar, que acá también ya lo tenemos y lo vamos a ver al final. Intervenciones tempranas desde la gestación, la filosofía de los 1000 primeros días también lo tenemos, ¿no? Y hacer pues que existan programas desde el colegio que hablen sobre la prevención de la caries dentaria, ¿no? Para poder tener mayor cultura sobre salud bucal. ¿Qué más? Mayores impuestos también a nivel comunitario, eso es lo que se propone, ¿no? Y gran trabajo por hacer. Muy bien, este estudio es muy importante porque es un estudio de carga global, ¿ya? Donde hablan de varias enfermedades, pero específicamente en el caso de la salud bucal, de caries dental. ¿Y qué es lo que me dice, no? Este estudio me dice que la OMS en el 2022 estima que existe 3.500 millones de personas o el 50% de la población mundial padecen de enfermedades bucales. Mira, siendo la caries dental y la periodontal las más prevalentes, porque no son las únicas, ya lo hemos dicho.
¿no es cierto? La caries dental la clasifican en caries dental de dientes deciduos y de dientes permanentes. La alta prevalencia en dientes deciduos, me dice, afecta la salud bucal y no solamente la salud bucal, el desarrollo general del niño, eso también lo sabemos. En el 2019 el costo global, mira, alcanzó 710.000 millones de dólares en tratamiento y pérdida de productividad laboral. O sea que la caries dental, mira, ya viéndolo por la parte económica, es un gran gasto y pérdida de la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque la mala salud bucal no solamente compromete, dice, la salud física, el bienestar económico, ausencias escolares, rendimiento académico, menos oportunidades laborales y menor productividad en el trabajo. Y eso es cierto, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo la caries dental con esta presentación nos da cuenta de todo lo que afecta, no solamente a la persona, también a la sociedad, ¿no? Este artículo es muy interesante porque nos muestra, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, que la caries en dientes primarios, ¿no? Alcanza un punto máximo donde aquí, miren, por eso lo señalé en rojo, esto es un cuadrito, no vamos a ver esta parte de acá porque esta es la parte de periodoncia, pero esto sí, caries dental en dentición decidua y caries dental en dientes permanentes, este primer cuadro nos muestra la incidencia, ¿no? ¿Y dónde hay mayor incidencia de caries dental? Me dicen que en el sur de Asia, aproximadamente, doctores, 31.398.081 personas que tienen caries dental con una incidencia del 95%. En segundo lugar, ¿quién está? Miren, doctores, América Latina. América también está, ¿no es cierto? Con 1.196.097, ¿no? 95%. En regiones de altos ingresos también, como Europa Occidental, tienen tasas más bajas en comparación a lo que yo les estoy mostrando, ¿no? Entonces, esta enfermedad, en el caso de los dientes primarios, eh, es la más prevalente a nivel mundial. ¿Y dónde? Ya lo hemos dicho, ¿dónde alcanza su punto máximo? En el sur de Asia, ¿no? En el sur de Asia, América Latina, y sigue siendo alta incluso donde, miren, donde menos piensan, ¿dónde está? En América del Norte, ¿no? A pesar de que tiene altos ingresos, tiene un índice de caries 95%, ¿no? Y de todas maneras, como tú te puedes dar cuenta, esta caries dental en dientes primarios, ¿no? Afecta grandemente a la población. Y no es lejos, ¿ah? O sea, América del Norte también, en América Latina también, ¿no? Y aquí lo hemos señalado en celeste, ¿no es cierto? En celeste, el África subsahariana, también el sur de África subsahariana, también con un índice del 95%. Entonces, en el mundo, igual como puedes darte cuenta, la caries dental, la incidencia es alta, ¿no? ¿Qué podemos ver acá? Incidencia y prevalencia. Esta es incidencia, esta es prevalencia de enfermedades bucales, incluyendo, dice, la caries en dientes, en dentición temporal, ¿no? Pero aquí lo estamos haciendo por edad. En niñas, si tú te das cuenta, en niños, en niñas, el rosado es niñas, celeste niños, en niños de 2 a 4 años, la caries dental en dientes temporales tiene una tasa de incidencia de 63.091 casos por cada 100.000 personas, ¿no? Y la prevalencia, doctores, la prevalencia de 51.043 casos por cada 100.000 personas. Para los varones del mismo grupo de edad, la tasa de incidencia es de 62.000 casos por cada 100.000 y la tasa de prevalencia es de 52.060 casos por cada 100.000 personas. Entonces, ¿qué indica, doctores? Que las tasas en dientes primarios en la primera infancia van a ser comparables por sexos, con las mujeres mostrando una tasa de mayor incidencia ligeramente mayor y una tasa de prevalencia menor que los hombres. Entonces, si te das cuenta, esto me ayuda a saber qué cosas, si estamos viendo que en edades de 2 a 4 tengo que prestar más atención, crear políticas de prevención, de diagnóstico precoz, como ahí lo decía, ¿no? También ver la parte prenatal. ¿Por qué? Porque está más cerca, la mamita es como una esponjita, va a querer aprender todo y va a aplicar desde que el niño nace, así no tenga dientes, ¿no? Crear esas políticas preventivas promocionales. ¿No?
¿Qué vamos a ver acá? Incidencia y prevalencia de enfermedades bucales, incluyendo, ¿no es cierto? Dientes eh, permanentes, CPT, dientes permanentes. Incidencia, prevalencia, ¿no es cierto? Entonces, la caries en dientes permanentes está muy extendida, ¿no es cierto? Bastante extendida, ¿no? Si tú te das cuenta, el rango donde más se presenta en permanentes es de 20 a 24 años, ¿no? La incidencia y la prevalencia donde es igual, entre 20 y 24 años. Simplemente que esta es la cantidad de personas, por eso ves de repente por ahí algunos desfases, ¿no? ¿Mm? Entonces, todo esto, ¿para qué nos sirvió? Todos estos estudios comparativos de incidencia, de prevalencia por edad, por sexo, ¿a qué nos ayudó? Nos ayudó a proyectar cómo iba a ser de acá al 2035 la situación en las diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque este estudio de carga global se realizó comparando 204 países. Ujú. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que las regiones de bajos ingresos siguen soportando desigualdades desproporcionadas en salud bucal, porque recordemos que está asociado a un factor económico, ¿no? Y lo que se necesita son intervenciones específicas por edad, por región, para fortalecer qué cosa, la equidad en salud bucal, no la igualdad, la equidad. ¿No es cierto? En el caso de dientes permanentes, mujeres y hombres presentan tasas comparables, ¿no? Durante la adolescencia. La tasa de incidencia en mujeres de 15 a 19 años es de 46.126 casos por cada 100.000 personas, muy similar a la de los hombres. Entre los 20 y 24 años, la tasa de incidencia en mujeres aumenta a 54.162 y en hombres un aumento casi similar. Entonces, ambos, si te das cuenta, van parejos. Mira, no hay mucha diferencia en estas barras estadísticas de incidencia y prevalencia por sexo, por edad, ¿no? Entonces, muestran aumentos progresivos. Entonces, ¿qué sucede? Que existe una leve tendencia de inicio más temprano en mujeres, pero ambos están ahí. Ahora, hay un documento muy interesante que es el de encuesta de salud bucodental de métodos básicos del 2013, que es de la OMS, donde nos habla de varios índices, pero el que nos interesa es el de caries dental, ¿no es cierto? Y vamos a hablar del CPOD, que ya habíamos mencionado, que fue desarrollado por Klein, Palmer y Knudson durante un estudio del estado dental y la necesidad de tratamiento de niños, ¿no? Y se ha convertido en un índice que todo el mundo usa y señala la experiencia de caries, tanto presente como pasada, y toma en cuenta dientes con lesiones de caries y con tratamientos también realizados, ¿no? El CPOD se obtiene de la sumatoria de los dientes cariados, perdidos y obturados, incluyendo extracciones indicadas entre el total de individuos examinados, por lo cual es un promedio y se considerarán solamente 28 dientes, no consideramos las terceras molares, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este índice, el índice a los 12 años es el usado para comparar el estado de salud bucal de los países, ¿sí? Entonces, esta edad es la que todos los países van a tomar como referencia para poder realizar estudios comparativos, considerando que C es caries, obturado, P perdido de diente. Estamos hablando por diente, ya. Existen algunas consideraciones especiales, ¿no? Cuando el mismo diente está obturado y cariado, se considera el estado más severo. El diente ausente, al que no se encuentra en la boca después de 3 años de su tiempo normal de erupción, por eso se le considera ausente. El tercer molar no lo consideramos después de los 25, tampoco lo tomamos en cuenta para el análisis. Y la restauración por medio de la corona se considera diente obturado. Son algunas características que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar la medición. La cuantificación es de 0 a 1,1 muy bajo, de 1,2 a 2,6 bajo, de 2,7 a 4,4 moderado y de 4,5 a 6,5 alto. El COD es el índice CPO adoptado por Rubel para dentición temporal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 20 dientes, C cariado, E extraído, extracción indicada, causa de caries, o obturada y de diente, ¿no? En niños con dentición mixta tenemos que hacer los dos índices, tanto CPO como CEO, ¿ok?
Ahora, tenemos códigos y criterios para analizar cada uno, ¿no? Le vamos a dar una codificación, cariado uno, ¿no? En permanentes, 2 obturado en permanentes, 3 perdido, 4 extracción indicada, 5 sano y 0 no aplicable. En el caso de temporales, cariado 6, obturado 7, extracción indicada 8, sano 9 y no aplicable 0. ¿Ok? Todo esto está sacado de ese manual que nos va a ayudar mucho para poder hacer este análisis epidemiológico. Cuando ustedes hagan investigaciones sobre perfiles epidemiológicos y quieren estudiar caries, van a utilizar este manual como referencia para calibrar a los examinadores y poder realizar un estudio que tenga un alto grado de confiabilidad. Me gustó esta plataforma y yo les quiero mostrar. Es una página del Ministerio de Salud que se llama REUNIS, ya que es el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, que fue creado en el 2015, ¿no? Y vamos a ver la gestión de la información y de los datos en el ámbito de la salud pública. Mira, entras a la página Castellín, te dejo el link, ¿no? Y vas a irte a estrategias de salud pública y te vas a ir a la parte y ahí te va a salir una opción para salud bucal. Hay para dengue, para anemia, para diferentes enfermedades, pero también está un apartado de salud bucal. Entonces, esta data epidemiológica te va a brindar el estado más actualizado sobre data epidemiológica que el MINSA reúne. ¿Ok? Mira, y entré y aquí está morbilidad en salud bucal, ¿no es cierto? Y dentro nos presentan los diferentes tipos de patologías relacionadas a salud bucal. Mira que tenemos un mapa donde nos va a botar pues la data de cada departamento, ¿no? Y si te das cuenta, dentro de todas las patologías de bucales, ¿cuál es la que tiene mayor número de casos? Es caries dental, 2.363.000, ¿no? ¿Y en qué rango de edad se presenta la mayoría de los casos? Mira, de 30 a 59 años, porque el rango es alto. En segundo lugar está de 6 a 11 años y luego está de perdón, está aquí de 18 a 29 años, ¿no es cierto? ¿No? También quien tiene una alta prevalencia, miren acá, enfermedades de la pulpa, seguida de qué, de gingivitis, enfermedad periodontal, ¿no? Y acá abajo solamente te hablan de caries dental, ¿sí? ¿Y cuál es el que tiene mayor morbilidad en la categoría? La caries de la dentina. Acá no se ve, pero es dentina, ¿no? Es la que mayor. Luego viene la de esmalte, ¿no? Doctora, y estos colorcitos, vamos a ir a los colores más oscuros, porque los colores más oscuros son los que representan mayor data. Y acá tenemos, ¿no? Es la región Cajamarca. Mira, ¿dónde hay más? ¿En mujeres o en hombres? Mujeres, casi el doble, 409. Mira, en total son 665.000 casos con caries. De estos 665.000, 409 son mujeres, 255 son hombres. De ahí nos vamos a Lima. Doctora, quiero ver Lima. Lima, 398.000. Mujeres más, mira, y mira, el estudio de carga global nos decía que era ligeramente más mujeres, pero aquí lo estamos viendo. 252.000 hombres, 148. Caliente. Y estaba buscando un artículo que me hable sobre epidemiología de caries en Perú, pero encontré justo lo que es en mi área. Yo soy especialista en odontopediatría. Es un estudio que siempre lo tocamos, que fue en el 2018 de mis maestros, del doctor Jorge Castillo, Camila Palma y Lynn Cabrera. Fui alumna de ellos en la Universidad Cayetano sobre caries de infancia temprana en Perú. Y dentro de este artículo nos habla que se han realizado dos estudios epidemiológicos nacionales con caries en dientes primaria en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. El primer estudio fue entre el 2001 y el 2002 y la prevalencia de caries a los 6 años era del 87.3%, con una población de 1.280, con un promedio de, esto es cariado, extraído, obturado, ¿no? De 6.7.
súper malo. La contribución del componente cariado fue de 6 de 7, lo que revela alta proporción de caries no tratadas. Aunque no incluyó niños más pequeños, los resultados revelaron que la enfermedad caries de infancia temprana ha sido un problema en el Perú durante más de 15 años. El segundo estudio, ¿no es cierto?, nos dice que hubo una prevalencia de 76,2% de niños de 3 a 5 años en una población de 2.195 de 25 ciudades de Perú en 3 regiones entre el 2012 y 2014. En promedio, el CEOD, ¿cuál fue? Fue de 5, bajó en algo, ¿no? Con el componente cariado contribuyendo con 4,5 a esta puntuación. Entonces, este es un estudio epidemiológico, por ejemplo, y comparativo, donde nos muestra un cuadro. ¿Por qué? Porque ellos revisaron los diferentes estudios epidemiológicos que se había hecho hasta la fecha sobre caries de infancia temprana. Y aquí lo tengo, ¿no es cierto? Y si te das cuenta, mira, estamos hablando de caries de infancia temprana, considerando que es la caries hasta los niños de 5 años, 11 meses, menores de 6 años, y solamente son estudios de Perú, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el criterio para evaluar caries? Algunos IGDAS, pero la mayoría Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Prevalencia, casos antiguos y casos nuevos. Mira, estamos hablando de 87,2, 99,1. En IGDAS, en OMS 78,3, 72,9, 95,9, 76,2. Esto siempre lo recalco porque es una población de 2.196, ¿no? Entonces es una población más considerable, ¿no? 81,5. Entonces, si te das cuenta, es una prevalencia que supera, ¿no es cierto?, en criterio OMS el 50% tranquilamente, ¿no? Entonces, nos tenemos que dar cuenta que algo mal está pasando. Doctora, pero ¿por qué los índices son altos o bajan? No, no mucho. Si nosotros somos un montón de odontólogos, ¿por qué? Porque la filosofía del tratamiento de caries, y lo hemos visto en el artículo anterior, es evitar la parte restaurativa en lo más que se pueda, ir hacia el enfoque preventivo promocional. El tratamiento de caries no se va a solucionar la enfermedad porque tú restauras. El tratamiento se va a solucionar, o la enfermedad se va a solucionar o se va a manejar y controlar cuando tú detectes el factor de riesgo, la causa, ataques la causa junto con el manejo y control del signo, que es la lesión. Cuando todos los odontólogos en Perú entendamos eso, estos índices van a comenzar a bajar. Como en una conferencia nos decía, ¿no? Le hemos estado ladrando al árbol equivocado, porque en vez de atacar la causa, atacamos la consecuencia, que es el signo de la enfermedad. Nos va a restaurar, 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 y no te das cuenta que no estás evaluando el por qué se dio la enfermedad. Cuando tú encuentres el por qué, soluciones la causa, elimines, erradiques, controles, manejes junto con la parte restaurativa, ahí recién se ha controlado la enfermedad, ¿no? Entonces, es lo que aún no se entiende o no se hace masiva esa filosofía, pero poco a poco lo vamos a lograr. Empezando los odontopediatras, estamos al día ya en ese tema, así que las demás áreas se tienen que ir actualizando, porque ese es el enfoque actual del manejo y control de la enfermedad de caries. Como conclusiones, la epidemiología es la disciplina que estudia la distribución de la frecuencia de los eventos de salud y las variaciones del proceso de la enfermedad en los grupos sociales. La caries dental es un problema de salud global, eso lo tenemos claro, hemos visto la data, hemos visto la epidemiología, hemos visto el informe de carga mundial de la OMS con proyección al 2035, que eso lo tenemos claro. Los índices más utilizados son el CPOD y el COD. El alto consumo de azúcar y las desigualdades en salud bucal, que son pobreza, y lo hemos hablado, la exclusión social, el bajo nivel de conocimientos, contribuyen a una elevada prevalencia de caries dental. Eso está claro. Cuando nosotros logremos tener conciencia de todo esto, doctores, nosotros podamos transmitir este conocimiento, aplicar una nueva filosofía en el tratamiento de la enfermedad, esta enfermedad se va a poder controlar y manejar con éxito. Ténganlo por seguro. Ustedes que son la nueva generación van a ir con conocimientos nuevos, basados en evidencia científica como lo he mostrado. Cuando uno dice algo, cuando uno opina, cuando uno quiere dar un aporte, tienes que basarte en la evidencia científica, no hay de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que te sustenta, es lo que te respalda.
¿no? Entonces, eso es lo que hay que aprender. Yo les invito a que lean este artículo de carga global de la enfermedad de bucal, ¿no? Que lo he pasado y está el link y ustedes lo pueden buscar, pueden googlear, está en PubMed, lo descargan y lo leen, porque es muy interesante. Hay muchos cuadros y he tenido que sacar pedacitos y extractos muy rápidos para poder que me alcance el tiempo en esta sesión asincrónica que de verdad para mí es un gusto poder compartir con ustedes la data que existe, ¿no? Y que a veces juntar de aquí y de allá, analizarlo, engranarlo y poder explicarlo, en un corto tiempo, pues es bastante trabajo, pero lo importante es que ustedes puedan aprender y estar sumamente actualizados. Cuando ustedes lean las investigaciones, van a ver que vemos el trabajo de investigación perfil epidemiológico sobre caries dental en la Amazonía peruana. ¿Qué utilizaron? CPOD, COD. Esos índices yo los sé, doctora. Yo sé que eso se usa. Yo tengo mis antecedentes. Voy a usar el manual del OMS. Voy a usar la data de carga mundial. Voy a utilizar en niños menores de 6 años. Voy a utilizar ese artículo que usted mostró del doctor Jorge Luis Castillo, Ailín Cabrera y Camila Palma. Entonces yo me voy a sentir muy orgullosa y muy contenta porque en algo pude aportar, ¿no? Lo importante de una clase es que te lleves, como dicen, las conclusiones, ¿no? Lo importante es que te lleves algún conocimiento nuevo y lo puedas aplicar. Cuando tú aplicas, refresca, retroalimenta, se queda, ¿no? Si tú escuchas, escuchas, escuchas y no aplicas, el conocimiento se va. ¿Mm? Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión en un tiempo un poco apretado, pero habrá oportunidad y espero yo de poder compartir mayor cantidad de tiempo y poder profundizar más en el tema. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.